Un búnker es una instalación de supervivencia. Tiene comunicaciones. Es un espacio protegido para las personas dentro de él. No tiene el personal, los sistemas, la infraestructura de procesamiento de información, ni la capacidad de coordinación de un cuartel general militar en funcionamiento. La campaña militar israelí, que estaba siendo dirigida desde la Kiria, ahora está siendo dirigida desde un búnker por un gabinete de guerra que ha perdido la infraestructura institucional que convertía sus decisiones en realidad operativa. Esa degradación de la capacidad de mando no aparece inmediatamente en un mapa del campo de batalla, pero se acumula. Cada hora que pasa, sin que las funciones de coordinación de la Kiria sean replicadas con una capacidad equivalente, es una hora en la que la coherencia operativa de la campaña militar se deteriora. Y la campaña de objetivos iraní, que produjo el ataque a la Kiria, no se detuvo cuando la Kiria cayó. Continúa contra cualquier objetivo que su aparato de vigilancia identifique como los siguientes nodos en la arquitectura de mando degradada de Israel. La dimensión del búnker de esta historia es la que conecta más directamente con el primer video de esta serie, y es la que merece la atención analítica más cuidadosa, porque cierra un ciclo que ha estado abierto desde el 28 de febrero. La primera decisión que examinó esta serie fue la elección de Netanyahu de concentrar los interceptores restantes sobre el corredor gubernamental y militar de Tel Aviv a Jerusalén. El análisis de esa decisión identificó dos verdades simultáneas. Fue una elección racional de triaje militar y priorizó la supervivencia del gobierno sobre la protección de los civiles en cada ciudad que quedó fuera de la zona prioritaria. El búnker es la encarnación física de esa segunda verdad. El gobierno que eligió concentrar los activos defensivos restantes sobre su propio corredor, el gobierno que mantuvo silencio sobre el agotamiento de los interceptores y los daños en Dimona y el contenido de las ojivas nucleares y la destrucción del suministro de agua, siempre tuvo un búnker. Siempre tuvo un lugar al que ir cuando los misiles se acercaran lo suficiente. La población civil de Tel Aviv no tenía un búnker, tenía refugios. Refugios que el gobierno le dijo que estaban respaldados por un sistema defensivo que detendría los misiles antes de que llegaran. Refugios que han sido puestos a prueba contra 5 ataques no contestados en Tel Aviv, una andanada hipersónica, una salva de 100 misiles y un ataque a la red eléctrica que dejó a la ciudad a oscuras. El gobierno está bajo tierra en una instalación fortificada, diseñada específicamente para sobrevivir a todo lo que este conflicto ha arrojado contra Israel. La población civil está en refugios en una ciudad sin electricidad, sin agua, sin aeropuerto y sin defensa. Ese contraste no es incidental. Es el punto final lógico de cada decisión que este gobierno ha tomado desde el 28 de febrero. La dimensión política de Netanyahu del ataque al barrio gubernamental es el evento político interno más trascendental de todo este conflicto y se está desarrollando en tiempo real de una manera que ninguna estrategia de comunicación puede gestionar. Netanyahu está en un búnker, su gobierno está en un búnker. El gabinete de guerra, que ha estado reuniéndose a puerta cerrada y tomando decisiones que nunca fueron comunicadas, honestamente, al público israelí, ahora se reúne en un búnker cuya ubicación no ha sido revelada y cuyas comunicaciones con el mundo exterior dependen de los canales seguros que sobrevivieron al ataque a la Kiria. El público israelí, que ha estado viviendo apagones, fallas en el suministro de agua, cierres de aeropuertos, bombardeos hipersónicos y ataques a instalaciones nucleares, mientras recibía silencio oficial sobre lo que cada uno de esos eventos realmente significaba, ahora está viviendo todo eso simultáneamente mientras su gobierno está bajo tierra. Los miembros del Knesset que no forman parte del gabinete de guerra no están en el búnker. Están en la misma ciudad que sus electores, en los mismos apartamentos oscuros, con los mismos grifos secos, bajo el mismo cielo que ya no tiene defensa. Y la presión política que están generando a partir de esa experiencia compartida con sus electores es una presión que el gabinete de guerra en el búnker no puede gestionar mediante las herramientas de comunicación que ha estado utilizando durante este conflicto. Porque las herramientas de comunicación requieren un gobierno que esté visiblemente presente en las mismas condiciones que la población a la que se dirige. Un gobierno en un búnker no está visiblemente presente, está visiblemente ausente. Y la visibilidad de esa ausencia en una ciudad de 4 millones de personas que han perdido todo lo que este conflicto prometía proteger es la imagen políticamente más devastadora que este conflicto ha producido. La dimensión internacional del ataque al barrio gubernamental está produciendo respuestas en múltiples capitales que reflejan la importancia específica de un ataque que destruyó el cuartel general físico del mando militar de un gobierno en funcionamiento. Estados Unidos,
que ha estado gestionando su participación en este conflicto mediante el marco de escalada limitada que la retirada militar estadounidense de bases regionales ya había llevado al límite. Ahora está gestionando una situación en la que el cuartel general del mando militar de su aliado más cercano en Medio Oriente ha sido destruido y su gobierno se ha retirado a un búnker. Las llamadas de la administración al búnker no son las llamadas que ha estado haciendo Al-Aqsa durante este conflicto. Son llamadas a un gobierno que ha perdido su infraestructura institucional de mando, que está dirigiendo una campaña militar desde una instalación de supervivencia y que está gestionando una población civil que experimenta el fallo simultáneo de todos los sistemas de infraestructura crítica de los que depende la vida urbana moderna. La pregunta que Washington está haciendo en esas llamadas es la misma pregunta hacia la que se ha estado encaminando desde el primer ataque no contestado a Tel Aviv. ¿Cómo se ve el final de esto? Y el gobierno en el búnker, que comenzó este conflicto con una definición de victoria que incluía un cambio de régimen en Teherán, la destrucción de la capacidad de misiles balísticos de Irán y la eliminación del programa nuclear de Irán, no tiene ninguno de esos objetivos al alcance. Lo que tiene al alcance es un final negociado de un conflicto que inició con promesas que no puede cumplir. Llevado a cabo desde un búnker en una ciudad sin electricidad y sin agua, con un cuartel general militar reducido a escombros y con una población civil que ha estado absorbiendo las consecuencias de decisiones que nunca se le dijo honestamente que se estaban tomando. La pregunta abierta que deja el hecho de la destrucción de los edificios gubernamentales de Israel y la retirada al búnker sobre este conflicto es aquella hacia la que toda la serie de escalada desde el 28 de febrero ha estado avanzando. ¿En qué punto un gobierno que está bajo tierra, dirigiendo una campaña militar desde un búnker, gestionando una población civil que vive en la oscuridad sin agua, sin aeropuerto, sin defensa y sin apoyo militar externo, reconoce que la guerra que inició bajo los términos que definió ya no puede terminarse bajo esos términos? No es la pregunta militar, ni la pregunta estratégica, es la pregunta de legitimidad. Porque un gobierno en un búnker no ha perdido la autoridad legal para gobernar, pero ha perdido algo que esa autoridad legal no puede restaurar. La relación visible, presente y responsable con la población que fue elegida para proteger, que la legitimidad democrática requiere. Y la población en la superficie, en la oscuridad, sin agua, sin defensa, observando cómo los edificios que su gobierno ocupaba son reducidos a escombros mientras su gobierno se fue bajo tierra, está haciendo una pregunta que ninguna comunicación desde el búnker puede responder. ¿Quién nos gobierna y para quién? Gracias por ver. Aprecio que estés aquí. Deja tus pensamientos en los comentarios. Si el búnker al que se retiró el gabinete de guerra de Netanyahu cuando la Kiria fue atacada siempre estuvo allí, siempre preparado, siempre fue el punto final que la planificación de supervivencia del propio gobierno identificó como la última línea de su protección. ¿Qué te dice la existencia de ese búnker sobre cuán honestamente el gobierno evaluó la situación defensiva que estaba describiendo públicamente como adecuada durante todo este conflicto? ¿Y en qué punto un gobierno que dirige una guerra desde el subsuelo, mientras la población civil sobre él vive sin electricidad, agua, aeropuerto ni defensa, agota la legitimidad democrática que lo distingue de ser simplemente el grupo de personas que casualmente tiene acceso al búnker? Déjamelo saber abajo. Suscríbete y dale like al video si quieres mantenerte actualizado sobre esto, y haz clic en el video en pantalla para ver otro. Te veré pronto. Misiles balísticos iraníes golpearon el corredor del gobierno y del Ministerio de Defensa de Tel Aviv en una salva sostenida que ha destruido la infraestructura física desde la cual el Gabinete de Guerra de Israel ha estado dirigiendo este conflicto desde el 28 de febrero. El complejo del Ministerio de Defensa en la calle Kaplan, el complejo del cuartel general militar de la Kiria adyacente a él, los edificios de oficinas gubernamentales que albergan los ministerios que dirigen la respuesta civil y militar de Israel a este conflicto, la infraestructura de mando y comunicaciones que conecta al gabinete de guerra con las unidades militares, las agencias de inteligencia y el aparato de defensa civil que ha estado dirigiendo durante toda esta guerra. Todo ello fue alcanzado en una sola salva coordinada que Irán ha estado planificando desde el primer día de este conflicto. Y los hombres y mujeres que tomaron las decisiones que produjeron esta guerra, que decidieron qué ciudades serían protegidas y cuáles quedarían sin defensa, que eligieron concentrar los interceptores restantes sobre su propio corredor mientras todas las demás ciudades israelíes esperaban, que mantuvieron silencio sobre las reservas agotadas y los daños en Dimona y las ojivas de misiles con capacidad nuclear, y las plantas de agua destruidas no están en esos edificios. Están bajo tierra, en el búnker que siempre fue la última línea de su propia protección. El gobierno que pasó todo este conflicto
Priorizando su propia supervivencia sobre la supervivencia de la población civil que se suponía debía proteger, ahora se ha retirado al lugar donde siempre supo que terminaría, bajo tierra. Mientras Tel Aviv arde sobre ellos, mientras los hospitales funcionan sin electricidad, mientras los grifos se quedan secos, mientras 4 millones de personas viven en una ciudad oscura sin agua y sin defensa. Las personas que comenzaron esta guerra están bajo tierra, y el país para el que la comenzaron está en la superficie absorbiendo las consecuencias. En los próximos meses les mostraré exactamente qué golpeó Irán en el distrito gubernamental, por qué la Kiria y el distrito del Ministerio de Defensa fueron los objetivos hacia los que toda esta campaña siempre se dirigía. ¿Qué significa para la capacidad de Israel de dirigir una campaña militar cuando la infraestructura física de su mando y control ha sido destruida? ¿Qué les dice el búnker al que se ha retirado el gabinete de guerra sobre cuánto tiempo han sabido que este momento se acercaba? ¿Y por qué la destrucción de los edificios gubernamentales de Israel es el momento en que este conflicto dejó de tratarse de capacidad militar y pasó a tratarse de si el gobierno que lo inició mantiene la legitimidad para terminarlo? Antes de entrar en ello, gracias por ver. Su apoyo es lo que mantiene esto en marcha, y realmente aprecio a cada uno de ustedes aquí. Asegúrense de estar suscritos y de dar me gusta al video para que más personas puedan seguir esto. Ahora, entremos en ello. Para entender por qué el ataque al distrito del gobierno y del Ministerio de Defensa de Israel es el objetivo hacia el que toda esta campaña siempre se dirigía, necesitan entender qué es realmente el complejo de la Kiria y por qué su destrucción es categóricamente diferente de cualquier otro ataque a infraestructura que Irán ha llevado a cabo en este conflicto. La Kiria es el Pentágono de Israel. Es el nodo único más concentrado de mando militar, coordinación de inteligencia e infraestructura administrativa del Ministerio de Defensa en todo el país. El cuartel general del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel está ubicado en la Kiria. Las oficinas del jefe del Estado Mayor, los jefes de los comandos terrestres, aéreos y navales, los directores de inteligencia militar y los planificadores operativos superiores que han estado dirigiendo la campaña militar de Israel contra Irán, están todos concentrados en el complejo de la Kiria. El Ministerio de Defensa, que proporciona la supervisión civil y la infraestructura administrativa para la campaña militar, está ubicado en los edificios inmediatamente adyacentes a la Kiria en la calle Kaplan. La infraestructura de comunicaciones seguras, que conecta al Estado Mayor con cada unidad militar que opera en el campo, con las agencias de inteligencia que monitorean los preparativos de lanzamiento iraníes, con el Comando de Defensa Aérea que dirige lo que queda de la arquitectura de interceptores pasa por la Kiria, y el gabinete de guerra, el pequeño grupo de ministros superiores y funcionarios de seguridad que Netanyahu ha estado convocando para las reuniones de seguridad a puerta cerrada que han producido cada decisión importante de este conflicto, ha estado reuniéndose en instalaciones dentro o inmediatamente adyacentes al complejo de la Kiria durante toda esta guerra. La concentración de mando, control, comunicaciones e infraestructura de toma de decisiones en un solo corredor geográfico en el centro de Tel Aviv ha sido la vulnerabilidad definitoria del aparato de dirección de guerra de Israel desde el primer día de este conflicto. Irán la identificó el primer día y pasó cada semana precedente de este conflicto creando las condiciones bajo las cuales atacarla sería operativamente viable. La destrucción de radares en los primeros 3 días degradó los tiempos de advertencia que darían a los sistemas de protección de la Kiria el máximo tiempo de preparación. La campaña sostenida de desgaste de interceptores agotó el stock que proporcionaba la cobertura defensiva sobre el corredor de Tel Aviv donde se encuentra la Kiria. La introducción del Fatah 3 proporcionó un arma cuyo perfil de vuelo terminal, el sistema Arrow que protege la Kiria, no estaba diseñado para derrotar de manera fiable. La propia decisión de concentración de interceptores de Netanyahu, que priorizó el corredor gubernamental y militar de Tel Aviv a Jerusalén, fue una decisión que agrupó los activos defensivos restantes sobre la ubicación de la Kiria. Pero agrupar un stock agotado sobre una zona prioritaria no hace que esa zona sea impenetrable. La convierte en la zona de cobertura degradada más defendida del país. Y el equipo de objetivos de Irán pasó semanas calculando el tamaño y la composición de la salva necesaria para superar incluso esa cobertura concentrada. Esta mañana disparó esa salva y la Kiria ha desaparecido. Ahora, hablemos de lo que la destrucción física del cuartel general del mando militar de Israel significa para la conducción de una campaña militar que depende de la infraestructura de mando y control que albergaba la Kiria. Porque el simbolismo político del ataque, por significativo que sea, no es la dimensión más inmediatamente consecuente de lo que ocurrió esta mañana. La dimensión más inmediatamente consecuente es operativa,
Una campaña militar sin un cuartel general de mando en funcionamiento no se detiene instantáneamente. Las unidades militares en el campo conservan su entrenamiento, su equipo y sus estructuras de mando de unidad. Continúan funcionando a nivel táctico, incluso cuando la infraestructura de mando estratégico por encima de ellas ha sido destruida. Pero las funciones que proporcionaba la Kiria no pueden ser replicadas por los comandantes de unidades tácticas que operan sin dirección estratégica. Los flujos de inteligencia que se procesaban en la Kiria y se distribuían a los comandantes operativos no se están procesando. Los paquetes de objetivos que se estaban desarrollando en la Kiria para las misiones de ataque de la Fuerza Aérea Israelí no se están desarrollando. La coordinación entre el Comando de Defensa Aérea, las fuerzas terrestres, la Fuerza Aérea y las agencias de inteligencia que la infraestructura de comunicaciones de la Kiria permitía no está ocurriendo. Y la toma de decisiones estratégicas que traduce la dirección política del gabinete de guerra en órdenes operativas para el ejército está funcionando a través de cualquier comunicación improvisada que el búnker al que se ha retirado el gabinete de guerra pueda mantener. Un búnker no es un cuartel general. Un búnker es una instalación de supervivencia. Tiene comunicaciones. Es un espacio protegido para las personas dentro de él. No tiene el personal, los sistemas, la infraestructura de procesamiento de información, ni la capacidad de coordinación de un cuartel general militar en funcionamiento. La campaña militar israelí que estaba siendo dirigida desde la Kiria ahora está siendo dirigida desde un búnker por un gabinete de guerra que ha perdido la infraestructura institucional que convertía sus decisiones en realidad operativa. Esa degradación de la capacidad de mando no aparece inmediatamente en un mapa del campo de batalla, pero se acumula. Cada hora que pasa sin que las funciones de coordinación de la Kiria sean replicadas con una capacidad equivalente es una hora en la que la coherencia operativa de la campaña militar se deteriora. Y la campaña de objetivos iraní que produjo el ataque a la Kiria no se detuvo cuando la Kiria cayó. Continúa contra cualquier objetivo que su aparato de vigilancia identifique como los siguientes nodos en la arquitectura de mando degradada de Israel. La dimensión del búnker de esta historia es la que conecta más directamente con el primer video de esta serie, y es la que merece la atención analítica más cuidadosa, porque cierra un ciclo que ha estado abierto desde el 28 de febrero. La primera decisión que examinó esta serie fue la elección de Netanyahu de concentrar los interceptores restantes sobre el corredor gubernamental y militar de Tel Aviv a Jerusalén. El análisis de esa decisión identificó dos verdades simultáneas. Fue una elección racional de triaje militar y priorizó la supervivencia del gobierno sobre la protección de los civiles en cada ciudad que quedó fuera de la zona prioritaria. El búnker es la encarnación física de esa segunda verdad. El gobierno que eligió concentrar los activos defensivos restantes sobre su propio corredor, el gobierno que mantuvo silencio sobre el agotamiento de los interceptores y los daños en Dimona y el contenido de las ojivas nucleares y la destrucción del suministro de agua, siempre tuvo un búnker. Siempre tuvo un lugar al que ir cuando los misiles se acercaran lo suficiente. La población civil de Tel Aviv no tenía un búnker, tenía refugios. Refugios que el gobierno le dijo que estaban respaldados por un sistema defensivo que detendría los misiles antes de que llegaran. Refugios que han sido puestos a prueba contra 5 ataques no contestados en Tel Aviv, una andanada hipersónica, una salva de 100 misiles y un ataque a la red eléctrica que dejó a la ciudad a oscuras. El gobierno está bajo tierra en una instalación fortificada, diseñada específicamente para sobrevivir a todo lo que este conflicto ha arrojado contra Israel. La población civil está en refugios en una ciudad sin electricidad, sin agua, sin aeropuerto y sin defensa. Ese contraste no es incidental. Es el punto final lógico de cada decisión que este gobierno ha tomado desde el 28 de febrero. La dimensión política de Netanyahu del ataque al barrio gubernamental es el evento político interno más trascendental de todo este conflicto y se está desarrollando en tiempo real de una manera que ninguna estrategia de comunicación puede gestionar. Netanyahu está en un búnker, su gobierno está en un búnker. El gabinete de guerra, que ha estado reuniéndose a puerta cerrada y tomando decisiones que nunca fueron comunicadas, honestamente, al público israelí, ahora se reúne en un búnker cuya ubicación no ha sido revelada y cuyas comunicaciones con el mundo exterior dependen de los canales seguros que sobrevivieron al ataque a la Kiria. El público israelí que ha estado viviendo apagones, fallas en el suministro de agua, cierres de aeropuertos, bombardeos hipersónicos y ataques a instalaciones nucleares, mientras recibía silencio oficial sobre lo que cada uno de esos eventos realmente significaba, ahora está viviendo todo eso simultáneamente mientras su gobierno está bajo tierra. Los miembros del Knesset que no forman parte del gabinete de guerra no están en el búnker.
Están en la misma ciudad que sus electores, en los mismos apartamentos oscuros, con los mismos grifos secos, bajo el mismo cielo que ya no tiene defensa. Y la presión política que están generando a partir de esa experiencia compartida con sus electores es una presión que el gabinete de guerra en el búnker no puede gestionar mediante las herramientas de comunicación que ha estado utilizando durante este conflicto. Porque las herramientas de comunicación requieren un gobierno que esté visiblemente presente en las mismas condiciones que la población a la que se dirige. Un gobierno en un búnker no está visiblemente presente, está visiblemente ausente. Y la visibilidad de esa ausencia en una ciudad de 4 millones de personas que han perdido todo lo que este conflicto prometía proteger es la imagen políticamente más devastadora que este conflicto ha producido. La dimensión internacional del ataque al barrio gubernamental está produciendo respuestas en múltiples capitales que reflejan la importancia específica de un ataque que destruyó el cuartel general físico del mando militar de un gobierno en funcionamiento. Estados Unidos, que ha estado gestionando su participación en este conflicto mediante el marco de escalada limitada que la retirada militar estadounidense de bases regionales ya había llevado al límite. Ahora está gestionando una situación en la que el cuartel general del mando militar de su aliado más cercano en Medio Oriente ha sido destruido y su gobierno se ha retirado a un búnker. Las llamadas de la administración al búnker no son las llamadas que ha estado haciendo Al-Aqsa durante este conflicto. Son llamadas a un gobierno que ha perdido su infraestructura institucional de mando, que está dirigiendo una campaña militar desde una instalación de supervivencia y que está gestionando una población civil que experimenta el fallo simultáneo de todos los sistemas de infraestructura crítica de los que depende la vida urbana moderna. La pregunta que Washington está haciendo en esas llamadas es la misma pregunta hacia la que se ha estado encaminando desde el primer ataque no contestado a Tel Aviv. ¿Cómo se ve el final de esto? Y el gobierno en el búnker, que comenzó este conflicto con una definición de victoria que incluía un cambio de régimen en Teherán, la destrucción de la capacidad de misiles balísticos de Irán y la eliminación del programa nuclear de Irán, no tiene ninguno de esos objetivos al alcance. Lo que tiene al alcance es un final negociado de un conflicto que inició con promesas que no puede cumplir. Llevado a cabo desde un búnker en una ciudad sin electricidad y sin agua, con un cuartel general militar reducido a escombros y con una población civil que ha estado absorbiendo las consecuencias de decisiones que nunca se le dijo honestamente que se estaban tomando. La pregunta abierta que deja el hecho de la destrucción de los edificios gubernamentales de Israel y la retirada al búnker sobre este conflicto es aquella hacia la que toda la serie de escalada desde el 28 de febrero ha estado avanzando. ¿En qué punto un gobierno que está bajo tierra, dirigiendo una campaña militar desde un búnker, gestionando una población civil que vive en la oscuridad sin agua, sin aeropuerto, sin defensa y sin apoyo militar externo, reconoce que la guerra que inició bajo los términos que definió ya no puede terminarse bajo esos términos? No es la pregunta militar, ni la pregunta estratégica, es la pregunta de legitimidad. Porque un gobierno en un búnker no ha perdido la autoridad legal para gobernar, pero ha perdido algo que esa autoridad legal no puede restaurar. La relación visible, presente y responsable con la población que fue elegida para proteger, que la legitimidad democrática requiere. Y la población en la superficie, en la oscuridad, sin agua, sin defensa, observando cómo los edificios que su gobierno ocupaba son reducidos a escombros mientras su gobierno se fue bajo tierra, está haciendo una pregunta que ninguna comunicación desde el búnker puede responder. ¿Quién nos gobierna y para quién? Gracias por ver. Aprecio que estés aquí. Deja tus pensamientos en los comentarios. Si el búnker al que se retiró el gabinete de guerra de Netanyahu cuando la Kiria fue atacada, siempre estuvo allí, siempre preparado. Siempre fue el punto final que la planificación de supervivencia del propio gobierno identificó como la última línea de su protección. ¿Qué te dice la existencia de ese búnker sobre cuán honestamente el gobierno evaluó la situación defensiva que estaba describiendo públicamente como adecuada durante todo este conflicto? ¿Y en qué punto un gobierno que dirige una guerra desde el subsuelo, mientras la población civil sobre él vive sin electricidad, agua, aeropuerto ni defensa, agota la legitimidad democrática que lo distingue de ser simplemente el grupo de personas que casualmente tiene acceso al búnker? Déjamelo saber abajo. Suscríbete y dale like al video si quieres mantenerte actualizado sobre esto. Y haz clic en el video en pantalla para ver otro. Te veré pronto.